Pero Manuel Chape por Barbechando y vamos, nos quedan pocos. Manuel Chape. Había una presentación, si la pueden... ¿Me pasa, Fabi? Muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias por escuchar las distintas voces de la producción. Les vamos a plantear la visión desde la Fundación Barbechando. Cuando hablamos de humedales, hablamos de diversidad ecosistémica, hablamos de distintos ambientes. A diferencia de hacer un enfoque como lo fue bosque nativo, acá tenemos diversidad de ecosistemas, de norte a sur de nuestro país. Cuando hablamos de los temas productivos, el INTA se refirió muy bien a esos temas. Hay personas que viven arriba de los humedales, producen y subsisten en los humedales, desde las turberas hasta las salinas, hasta la ganadería extensiva. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que pensar cuando hablamos de una nueva ley de humedales? ¿Hay legislación vigente? ¿Es efectiva? Si vamos a presentar un proyecto de ley, ¿tenemos una estimación de impacto? ¿Medimos el impacto de lo que puede pasar con la gente, con la producción de alimentos? Yo hasta ahora en los 10 proyectos que hay en esta Cámara no he visto ninguna medición de impacto. Y si tenemos una ley nueva, que sea clara, que tenga presupuesto y que sea practicable. Ya hablamos de lo que son las leyes existentes. Tengamos un debate serio haciendo un pedido de informe sobre las leyes que existen ya en aplicación en nuestro país y ver cómo están funcionando, qué necesitan, si son modificables y si hay un vacío legal, creemos nueva legislación. Hoy 5,7 millones de hectáreas de humedales, el 20% de la superficie total de nuestro país, está protegida por la Convención de Ramsar. Tiene presupuesto en el Ministerio de Ambiente y se debe ejecutar. Lo dijo el colega de la Sociedad Rural Argentina. El decreto 6 del 2022, firmado por el presidente Alberto Fernández, faculta al ministro de Ambiente y al jefe de gabinete a reestructurar, modificar o reasignar presupuestos para fortalecer de inmediato la capacidad estatal para combatir la emergencia. Eso tiene vigencia un año y todos los días sale un reporte, como el que están viendo ahí, indicando los focos activos de incendio en nuestro país. Ese reporte no varía mucho porque no estamos siendo efectivos en combatir los incendios. Y si nos preocupa en los proyectos de ley combatir los incendios, solo 3 mencionan el tema del fuego en los 10 proyectos que hay acá adentro. Y uno de ellos prohíbe el fuego. Entonces, si una de las formas más eficientes de combatir los incendios es el cortafuego, ¿cómo vamos a hacer para combatirlos si están prohibidos en los humedales? A la derecha el mapa de humedales, a la izquierda el mapa de las poblaciones rurales de nuestro país. En los humedales viven personas, viven familias. Donde hay una vaca, donde hay una pera, donde hay ajo, donde hay un cultivo, hay una persona que lo está cuidando. Tengamos eso en cuenta a la hora de legislar. Impactos potenciales. Todo lo que es el arroz que se produce en nuestro país, más del 50% se exporta afuera. Principal receptor del maíz, del arroz argentino es Cuba. Se van a ver seriamente afectados porque son humedales. Lo que son los valles fértiles de Río Negro, Chubut, donde tenemos pera, manzana, cereza, son valles fértiles irrigados. El 90% de la irrigación de Chubut, Formosa, Río Negro se hace por manto, por inundación, y eso los convierte en humedales. Arriba está el valle inferior del río Chubut, donde todos los rojos son canales, por ende son humedales. Cuando miramos Mendoza, los oasis mendocinos, la producción de cebolla, de ajo, de zanahoria, ni hablar de la producción de uva, se riega de esa manera que está en la foto. Eso puede generar un impacto muy grande. En la uva, 23.000 productores. En el ajo, 1.600 productores. Cebolla, 1.500 productores. 55.000 empleos en la uva, 45.000 en el ajo y más de 200.000 empleos temporarios en la recolección de la cebolla en esos sectores. Cuando miramos otros impactos potenciales, especialmente de las zonas más productivas de nuestro país, vemos cómo, además de afectar la parte social y la parte económica, vamos a afectar la recaudación del Estado. En otro momento en esta comisión vamos a discutir el tema de derechos de exportación, que creo que es un tema que nos debemos, pero yendo a lo que son las recaudaciones de las provincias, si ponemos restricciones insalvables en los proyectos de ley de humedales, podemos tener serios problemas de recaudación para el Estado Nacional, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, y para ir cerrando,
Algunos comentarios a los proyectos de ley. Prohíbe la liberación de sustancias químicas, artículo 20 del proyecto de Leonardo Grosso. ¿Qué vamos a hacer con los productos químicos, por ejemplo, fertilizantes que aumentan los rindes y de nuestros cultivos? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que fumigar contra el dengue en las zonas que son humedales y hay prevalecencia de mosquitos? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que aplicar retardantes para combatir los incendios? Los retardantes son productos químicos que se le agregan al agua para hacer más efectivo el combate de los incendios. Si tenemos que hacer un dragado, ¿tenemos que pedir un estudio de impacto ambiental? Si tenemos que introducir especies exóticas, la vaca, el caballo, son especies exóticas domesticadas. El búfalo asiático, parte muy fuerte de la cultura y de la producción en zonas de humedales, son especies domesticadas. Exóticas domesticadas. Hay que pedir un permiso para hacer media hectárea de pecanes en el delta. ¿Tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental? Eso, como decía el colega del Consejo Empresario del Desarrollo Sostenible, son para producciones que pueden generar un impacto potencial significativo. Y después hablemos de inventario. Hay proyectos que hablan de ordenar el territorio antes de saber de qué estamos hablando. Hablan de moratoria y hablan del Consejo Consultivo. Es importante que escuchemos la voz de la producción en esos consejos consultivos y ahí están los artículos. Para ir cerrando y agradeciéndoles la generosidad del tiempo, tenemos que proteger los humedales, es importante protegerlos, pero no van a ser la solución para los incendios que tenemos en este momento. Hay otras soluciones que ya están en práctica y deberíamos preguntar qué está pasando con eso. Tenemos que medir la efectividad de las leyes existentes y tenemos que estimar, si vamos a seguir avanzando con una discusión sobre ley de humedales, el impacto social de los proyectos de ley. Tengamos cuidado, señores legisladores, que defendemos los intereses de los habitantes de nuestras provincias y de nuestras provincias, porque mientras estamos abordando un tema ambiental, podemos estar generando un problema social que repercute en el empleo, repercute en el arraigo rural y, por sobre todo, podría llegar a repercutir significativamente en la mesa de los argentinos. Muchas gracias. Muy bien, Manuel. Bueno. Muy bien, Manuel.